Bien, hermanos, nosotros queremos predicar basados en el texto de Mateo capítulo 5 que fue leído hace un momento y de manera específica en Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. El mundo de engaño en el que nosotros nos movemos y desenvolvemos nos afecta a todos. Y un grupo particularmente afectado es el grupo de los mendigos. ¿Y por qué el mundo de los mendigos es afectado de manera particular en el mundo de los engaños? Porque sabemos que hay gran cantidad de personas que se hacen pasar por mendigos. Y de manera que a la hora de a uno solicitarle que uno dé una limosna o alguna ayuda, uno no está seguro si la persona realmente lo necesita, si nos está engañando, si va a usar ese dinero para algo indebido, no lo sabemos. Personas que se hacen pasar por cojos, se hacen pasar por mancos, aún ciegos. Personas que esconden la pierna estando buena para que las personas crean que realmente no tiene esta pierna. Y no se me olvida el caso documentado en los Estados Unidos de alguien que pedía con todo tipo de letreros en las esquinas hasta que un día alguien lo siguió con una cámara de video para grabarle después de hacer su jornada de mendigar subiendo a un vehículo de lujo para irse a su casa. O sea que hay todo tipo de personas engañando. Otros hay que cobran las ayudas de los indigentes estando en perfectas condiciones físicas. Y por eso nos preguntamos, ¿quién es el verdadero mendigo? ¿Cómo reconocemos a uno que en verdad es mendigo y es indigente, realmente necesitado? Porque algo que nosotros no toleramos es a un mendigo orgulloso y soberbio. Como que no concuerda la actitud de un mendigo, su necesidad, con las actitudes que a veces manifiesta. Y los hay algunos que exigen que les ayuden con exigencia, ¿no? Y si no, hasta toman una piedra para amenazar que van a romper el vidrio de un automóvil. No, uno no les tiene deseo de ayudar a una persona así. Pero también sabemos que algunos son buenos actores y ponen el rostro de mendigo. ¿No han visto ustedes el caso de estos niños que van a pedir, Señor, deme algo, y ponen una carita así muy tierna, y cuando uno le da algo, salen corriendo, ¡me dieron tanto! Y de repente, ¿qué pasó? Cambió la actitud. Tenía fuerza para correr y caminar, no parecía que estaba tan débil de hambre. Bueno, nosotros a veces dudamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es un verdadero mendigo? El engaño en el que vivimos mata el espíritu dadivoso en las personas. Y yo quiero que hablemos de mendigos en esta mañana, pero a la luz de este texto de Mateo 5:3, de mendigos, pero mendigos espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el título del sermón de hoy es a modo de pregunta. ¿Eres tú pobre en espíritu? ¿Eres tú pobre en espíritu? Esta bienaventuranza trata con la verdadera espiritualidad. Nosotros no queremos quedarnos en la declaración de nuestro texto y explicar lo que significa el texto. El énfasis es entenderlo para aplicarlo. El énfasis es que tú y yo seamos pobres en espíritu. Pero de paso, ¿qué es una bienaventuranza? ¿Qué es una declaración como esta que encontramos aquí? Bueno, las bienaventuranzas son declaraciones que identifican a las personas verdaderamente dichosas y felices. Decir bienaventurado es equivalente a decir dichoso o feliz aquel o aquella persona que, determinada situación. La Biblia dice bienaventurados aquellos cuyas transgresiones y pecados han sido perdonados. Es dichosa la persona que tiene sus pecados perdonados.
se encuentra en una categoría privilegiada. Bueno, aquí tenemos bienaventuranzas, declaraciones de dicha que el mismo Señor Jesucristo dice. Y como mencionaba el pastor Sugel en la lectura de la palabra de hoy, estas declaraciones entran en contraste muy marcado con la concepción popular de lo que una persona dichosa y feliz es. Hoy en día, la persona dichosa lo es por situaciones muy distintas a las que Cristo describe en nuestros pasajes. Y es por eso que me encanta cómo John Stott, escribiendo sobre el Sermón del Monte, describe el Sermón del Monte como un mensaje contracultura, porque va en contra de lo que la sociedad cree normalmente, de lo que una persona que agrada a Dios es y hace. El mundo de las apariencias era más importante que la realidad espiritual que había en ellos. Y nosotros debemos cuidarnos de no vivir por las apariencias, para que los demás crean, piensen que yo soy tal cosa, sino vivir ante la presencia de Dios. Vivimos para Él y Cristo ataca esto. Cristo ataca las concepciones torcidas de la religión que había en sus días. Y estas bienaventuranzas atacan concepciones torcidas que nosotros tenemos hoy en día. Pero no nosotros, la sociedad en general. Nosotros, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, podemos tener concepciones equivocadas y memorizarnos las bienaventuranzas, pero tener actitudes completamente diferentes a las que Cristo dice aquí. Es por eso que la pregunta mía no es, el sermón mío no es aislado para que alguien a lo mejor crea que es de él que estamos hablando. No, yo estoy hablando de mí y de ti. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú pobre en espíritu? Tú. Yo quiero que tú salgas de aquí reflexionando en si tú eres pobre en espíritu. La Biblia hace comparaciones para que nosotros sepamos en qué creemos, cuál es nuestro sistema de valores. El libro de Proverbios, por ejemplo, dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Porque las personas pueden amar tanto el tener cosas y tener buena vida, que no importa que su familia sea un desastre, siempre y cuando coman bien y disfruten de la vida. Proverbio nos dice, no. El valor divino es diferente. Para Dios es mejor comer poco y tener nada más comida de legumbres, pero que haya paz, que tener buey engordado en una casa llena de problemas y turbación. El sistema de valores divino contrasta con el nuestro. Y eso hace Cristo aquí en el Sermón del Monte y de manera específica con las bienaventuranzas. La persona dichosa era la que tenía un carácter dominante, la que complacía sus deseos sin frenos, la que no tenía carencias, la menos afectada por los males del alrededor. Los demás que se maten, pero yo vivo mi vida. Y Cristo, sin embargo, expresa que el carácter de los ciudadanos de su reino celestial es diferente. Debe ser diferente. Son pobres en espíritu, son mansos, son puros, son pacificadores. Y en el caso de la primera bienaventuranza, Cristo dice que sus seguidores deben estar caracterizados por pobreza en espíritu. Él quiere que tú estés caracterizado por pobreza en espíritu. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, el griego tiene sinónimos para hablar de terminologías y en la palabra pobre hay sinónimos que contrastan. Uno, por ejemplo, para hablar de pobreza se refiere a alguien que no tiene carencias. Pero hay otra palabra de alguien que no tiene absolutamente nada. Son palabras específicas. Y aquí está usando una palabra de alguien que realmente es un pordiosero. Es alguien que es indigente. Es alguien que no tiene nada. Y me encantó la manera como un autor, un comentarista lo pone. Dice William Barclay en su comentario,
Como aparece en las bienaventuranzas en griego, la palabra que se usa para pobre es la palabra tokos. Hay otra palabra que describe a la persona que tiene que trabajar para ganarse la vida. La definían los griegos como la palabra que describe a un hombre como autodiáconos. Un autodiácono es alguien que puede valerse por sí mismo. Él puede servirse a sí mismo. Por eso es un autodiácono. Él puede trabajar para suplir. Él es pobre, pero él puede usar sus brazos para conseguir sustento. Dice, eso es una palabra para pobre que hay en las Escrituras. El hombre que subviene sus propias necesidades con sus propias manos. Dice, describe a un trabajador que no tiene nada superfluo, que no es rico, pero tampoco es indigente. Pero como ya hemos visto, no es esa palabra la que se usa en esta bienaventuranza, sino una que describe la pobreza absoluta y abyecta. Está conectada con la raíz tosein, que quiere decir encogerse o acobardarse. Alguien que se siente a menos con los demás. Y describe la pobreza que golpea hasta poner de rodillas. Aquella otra palabra describe al hombre que no tiene nada superfluo. Esta que aparece aquí describe al hombre que no tiene absolutamente nada. Esto hace esta bienaventuranza aún más sorprendente. Bendito el hombre que está aquejado por una pobreza abyecta y absoluta. Bendito es el hombre que está absolutamente indigente. Impacta leer que aquí Cristo está diciendo que es dichoso y feliz, bienaventurado el hombre absolutamente indigente. Un mendigo, alguien que se vale de lo que otro tiene que darle. Él no se puede valer por sí mismo. El mendigo está a la merced de los que pasan delante de ellos. ¿Recuerdan al cojo de nacimiento a quien Pedro ayudó? Él estaba allí sentado a la puerta del templo todos los días. ¿Y de qué dependía él? De lo que le dieran. Él no podía valerse por sí mismo. Cuando él veía a una persona, veía una esperanza. ¿Me pueden dar algo? ¿Alguien más que pase? Cada persona que pasaba era una esperanza, porque la esperanza no estaba en él. La esperanza estaba fuera de él. De que alguien se compadeciera, de que alguien le ayudara. Lázaro, de la parábola que Cristo da en Lázaro en Lucas 16, se dice que era un mendigo que estaba a las puertas de aquel rico. Su condición era extrema, ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. No era que trabajaba para ganarse la vida, era un estado de completa dependencia. Y eso es clave para que entendamos qué implica esto para nosotros. Dichosos los desposeídos, los destituidos, dichosos los mendigos. No puedes ser parte del reino de Dios a menos que seas un mendigo espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Y si eso es así, entonces deberíamos anhelar ser pobres en espíritu. Y deberíamos anhelar saber qué significa ser pobres en espíritu. Ahora, es tradicional que cuando los predicadores hablan de esta pobreza espiritual, que comiencen diciendo qué no significa ser pobre en espíritu. Y eso para aclarar, normalmente se aclara. Y el punto es, aquí no está hablando de bienaventurados los pobres literalmente. Aquí no está hablando de que hay un privilegio espiritual y que son parte del reino de Dios aquellos que no tienen nada materialmente hablando. Ese no es el énfasis de este pasaje. No asume espiritualidad en los pobres por ser pobres. No está diciendo que los pobres son bienaventurados y los ricos no. La Biblia nunca glorifica la pobreza, pero tampoco idealiza el carácter de los pobres. Como harían los teólogos de la liberación. Dice un autor, una persona puede ser tan pobre como un ratón de iglesia,
y sin embargo rechazar en su orgullo la gracia de Dios. O sea, una persona puede ser pobre materialmente hablando y ser como quiera muy orgullosa. De forma que Cristo no está hablando de eso. Otro autor dice, la extrema pobreza no es más favorable a la religión que la extrema afluencia. No es de eso. El tema no es qué tanto tengamos o no. La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Y aún presenta a muchos hombres piadosos, hombres y mujeres piadosos que tenían muchas posesiones y otros que eran pobres, de los dos tipos. La Biblia tampoco minimiza los sufrimientos de los pobres. Reconoce que tienen muchas dificultades por causa de la pobreza y nos anima a suplir a los pobres. ¿Pero qué significa ser pobres en espíritu? Para que tú y yo podamos salir más determinados a ser pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Bueno, con esa frase en espíritu, se nos está declarando que es algo interior. Se nos está declarando que no es algo que es meramente externo. Es algo del alma. Es una actitud del alma. Cuando en Marcos capítulo 2 se habla del Espíritu de Cristo, cuando dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, él dice que Jesús en su espíritu vio esto. En su interior él vio que estaba pasando algo en el interior de ellos. No era algo externo, era algo en la realidad espiritual interna. O en Colosenses 2:5 dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nuestros hermanos que están en la cuarta planta del colegio, nuestros hermanos están en espíritu con nosotros, adorando al Señor. Están aquí, físicamente hablando, pero en espíritu estamos juntos. Es algo interno, es algo de la actitud del corazón. Esta pobreza espiritual refleja lo que tú realmente eres. ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Qué cuadro tú tienes de ti en comparación con Dios? Lo que esta bienaventuranza está diciendo es que debemos vernos a nosotros mismos como mendigos. Mendigos en el alma, mendigos espirituales, destituidos. Necesitamos todo de parte de Dios. Realmente Él es nuestro sustentador. Pero en términos espirituales, Él es nuestro sustentador. No podríamos dar un paso de crecimiento espiritual de no ser por la ayuda de Dios. Si Cristo no está con nosotros, nosotros no crecemos. Separados de mí, nada, cero podéis hacer. Necesitamos que nos den. Necesitamos que Dios nos dé. Cada cosa que espiritualmente nuestra alma necesita. Venimos a Dios con las manos vacías. No es pobreza material, es una pobreza interna. No tiene tampoco que ver con un espíritu tranquilo. El fulano sí es humilde, porque él todo lo coge con calma. No, eso no. La Biblia no se refiere a eso como humildad. Hay personas que confunden el que haya una persona con un carácter tranquilo, que todo sí, no, y todo es, como decimos, ni fu ni fa, tranquilo, y reaccionan todos sosegados, se está cayendo el mundo por delante. Hay personas que suena una alarma de incendio y todo, ay, parece que hay un incendio. No, hay personas que son así. Bueno, eso no es humildad, no es de eso que se está hablando, que nunca sube el tono de voz ni varía, tienen una no inflexiona la voz, es todo tranquilo, así como. Eso no es humildad, eso no es mansedumbre necesariamente. Eso es una personalidad, forma de carácter que la persona tiene y nace así. Estamos hablando de algo que no es innato al hombre. Estamos hablando de algo que el Espíritu de Dios hace en aquellos que forman parte de su pueblo. Es algo espiritual.
El pobre en espíritu se ve a sí mismo como un necesitado, un mendigo. Entonces yo voy a sazonar y toleradme el que le sazone la palabra mendigo. Porque yo quiero que nos sintamos mendigos hoy. Y salgamos como mendigos. Pero para que le pidamos al que todo lo puede. Esa es la meta. El pobre en espíritu reconoce y está consciente de su pobreza espiritual. No tiene nada y no es nada. Yo no oí a nadie diciendo amén. Nos es difícil decir amén a eso. Tú no tienes nada, ni eres nada. Es más fácil también decir amén que vivirlo. Hermanos, realmente vivimos el día a día como aquellos que no tenemos nada, espiritualmente hablando. Vivimos el día a día y reaccionamos y somos con las personas y aún delante de Dios como mendigos espirituales. Ahora permíteme hacerte otra pregunta. ¿Y cómo podemos ser pobres en espíritu? ¿Cómo podemos ser pobres en espíritu? Bueno, no podemos hacernos a nosotros mismos pobres en espíritu. Como les decía, no nacemos así. Nacemos con un alto grado de confianza en nosotros mismos. Es interesante que aún de niños, y es algo que uno lo ve en los niños y le da gracia hoy, pero refleja algo. El niño no se sabe amarrar bien todavía los zapatos. Pero dice, te ayudo, mi hijo, mi hija. No, yo puedo. O sea, y uno le puede dar la gracia. Oh, mira, está intentando. Bueno, el hecho es que nosotros somos así. Nosotros somos así. Y es como si Dios nos dijera, te ayudo. Yo puedo. A Dios le decimos, yo puedo solo, yo solito. Y comemos solito y nos cambiamos solito. Espiritualmente, puede parecernos gracioso de niño, pero actuamos así en la presencia de Dios. Y no reconocemos la dependencia que tenemos de Él. Nosotros nacemos con confianza en nosotros mismos. Un deseo de independencia, de que no sea otro que nos ayude. Es por eso que la vejez se torna muchas veces difícil, porque empezamos a depender de otros. Esa es la realidad. Y aquí las personas mayores son las que dicen, que los jovencitos yo no los veo haciendo así, pero las personas mayores sí. Empezamos a depender de otros en muchas cosas. Ya después llega, no podemos manejar. Ya después llega que no podemos caminar. Ya llega que no podemos comer. Toda eso es una realidad. Pero no somos tan independientes como creemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para hacernos y mantenernos pobres en espíritu. Necesitamos ayuda de Dios. No nacemos así. Necesitamos que Dios nos cambie y Él nos transforme en su gracia. A la hora de la conversión, el nuevo nacimiento, Dios obra internamente en nuestro corazón para arrancar de nosotros esa simiente tan soberbia y orgullosa de nuestros corazones. Pero recordemos que el pecado mora en nosotros aún después del nuevo nacimiento. Y tenemos que luchar contra nuestros pecados. Y esa es una de las cosas con las que tenemos que luchar. Esa confianza en nosotros mismos. Hermanos, Dios quiere que nosotros tomemos en serio su ley, su palabra. ¿Cómo tú estás en relación con la ley de Dios? Cuando tú tomas la ley de Dios y tú empiezas a examinar punto por punto lo que Dios pide y lo que tú eres y haces y lo que tú deseas en tu corazón y cómo tú usas tu boca, cómo tú usas tu mente que Dios te dio, el corazón que debe ser completamente para Dios, para que le ames con toda su fuerza, con toda tu alma. Cuando tú examinas tu corazón a la luz de las exigencias divinas, no podemos llegar a otra conclusión de que nos quedamos cortos, de que no podemos por nosotros mismos.
de que la vida cristiana no se trata de hacer solitos. Se trata de depender de Dios, de estar agarrados de Dios siempre. Y Dios no está interesado en una obediencia externa. O sea que cuando contemplamos no solamente si estamos o no cumpliendo la ley de Dios, sino cómo está nuestro corazón en relación a esa ley de Dios y con qué actitud hacemos lo que hacemos. Porque ninguno de nosotros se alegra cuando ve a uno de nuestros hijos haciendo exactamente lo que le pedimos, pero jimiqueando con una actitud de refunfuñamiento y cosas así. No, eso no nos agrada. Bueno, a Dios tampoco. A Dios tampoco. Dios quiere tu corazón. Y Dios no está jugando. Él quiere que tú lo hagas para su gloria. Nos hemos quedado cortos. No lo podemos hacer. No lo podemos complacer por nosotros mismos. Piensa en la santidad de Dios. Dios es santo. Ese Dios grande que cantamos es grande en santidad. Tiene una completa aversión a todo lo que es pecado, a toda maldad. Y nosotros tenemos que presentarnos ante ese Dios día tras día y examinar nuestro corazón delante de ese Dios. Al Dios que estamos adorando hoy aquí es un Dios 3 veces santo. Y nosotros somos pecadores. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Y tú y yo albergamos montones de pecados. ¿No debe eso humillarnos? Y no andar nosotros con la cabeza tan erguida como andamos regularmente. Pero Dios, al hacernos pobres en espíritu, Él elimina ese orgullo y trabaja en nuestras vidas, trabaja con nuestras soberbias. Somos pequeñitos en su presencia, somos culpables ante su ley. No podemos complacer a ese Dios por nosotros mismos. Qué ridícula es nuestra posición en ocasiones cuando pensamos que Dios tiene que aceptarnos como somos. Yo soy así, Él me hizo así, punto, se acabó. No seamos tan complacientes por cómo somos. Y veamos nuestra pobreza espiritual. Lloremos nuestra pobreza espiritual. Job llegó a decir en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué privilegio! Vaya, qué bien, Señor, un conocimiento especial. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese conocimiento de Dios, el justo Lot, cuando uno comienza a leer el libro de Job, el justo Job, cuando uno comienza a leer ese libro, uno ve la declaración que el Espíritu Santo, inspirando allí al autor, escribe que Job era justo. Y lo que él hacía aún por sus hijos, por si acaso habían pecado. Sin embargo, dice, yo no conocía a Dios. Y Dios le lleva a través de estas aflicciones y estas pruebas. Y al final él dice, yo pensaba que te conocía, pero ahora es que yo veo quién tú eres. Dice, ¿y qué ocurre cuando yo te veo en tu majestad, Señor? Me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Oh, cuánto pecado hay en mí. O Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí! ¡Ay! O Pedro, el líder de los apóstoles, cuando se dio cuenta que estaba ante el Santo de Israel, frente a Jesús, cuando hizo el milagro de aquella recolección de peces, dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Él se dio cuenta que estaba ante el Santo de Israel. Apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Pedro, el que comía con él, el que fue llamado por el mismo Cristo. Yo me pregunto, ¿es ese mismo nuestro Dios? ¿Es ese el Dios que tú y yo adoramos, que estamos adorando ahora mismo? ¿Tenemos nosotros la misma reacción? Vemos nuestra pobreza espiritual. ¿Por qué las personas son tan arrogantes? ¿Por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué? Porque no vemos lo grande que es Dios. Aquel que no ha sido convertido de su soberbia a Cristo es porque nunca ha tenido un encuentro con algo tan grande como Dios.
Porque el que se encuentra con Dios reacciona. El que verdaderamente se encuentra con Dios reacciona. Vivimos en una sociedad trivial, entretenidos siempre con trivialidades, pequeñeces, nimiedades. Y el hombre entonces se cree grande. El tamaño del espacio, cuando nosotros miramos las estrellas, sin embargo, nos recuerda a lo pequeños que somos. Pero el hombre puede ver estas cosas y no ver su tamaño. Pero Dios lo hizo así tan grande y espacioso para que el hombre se recuerde que él es pequeño. Cuando yo veo la gloria de los cielos, yo digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En sí mismo, nada. En relación a Dios, digno. Pero en sí mismo, nada. Vernos a la luz de su presencia, vernos a la luz de su ley, nos ayudará a ser pobres en espíritu. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios que valga la pena? Nada. Nada. Los que respondieron nada en la mente y en los labios que vi moverse, están en el correcto. Nada. Pero mejor aún, absolutamente nada. Eso todavía más específico. No le podemos nosotros hacer nada que valga la pena a Dios. ¿Cómo tú te ves hoy? ¿Cómo te ves hoy? Hermanos, admitamos que si nos viéramos más como pobres en espíritu, diferente sería nuestra conducta aquí y allá afuera. ¿Sería diferente? Hago otra pregunta. ¿A qué nos debe guiar el ser pobres en espíritu? ¿A qué nos debe guiar el ser pobres en espíritu? O sea, si lo somos, ¿cómo se ve? ¿Cómo luce el ser pobres en espíritu? Bueno, algo vital y esencial es que el pobre en espíritu no puede confiar en sí mismo. No puede confiar en sí mismo. Por eso el mendigo lo que está haciendo es pidiendo a otro, porque no tengo nada, como decimos, no tenemos ni en qué caernos muertos. El mendigo sabe que si dependiera de él no come hoy. Por eso le está pidiendo, porque él quiere comer. Él sabe que necesita comer, pero él sabe que él no tiene lo que se necesita. Y él pide a otro que por favor tenga misericordia. Dame lo que necesito. Él no confía en sí. Él tiene que confiar en la bondad de otros para él poder satisfacer sus necesidades. Se ve incapaz, se ve sin solvencia. Hay un espíritu de pequeñez que nos lleva a no confiar en nosotros mismos. Como Moisés. Dice Moisés en Éxodo 3:11, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Nada. ¿Quién fue que lo hizo capaz de hacer lo que él hizo? Dios. En él mismo, nada. Él estaba consciente. Gedeón, el gran juez de Israel. Jueces 6:15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón era pobre en espíritu. David, segundo de Samuel 7:18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Consciente de su pequeñez. Jeremías, llamado desde el vientre de su madre a ser un profeta para Dios. Y dice Jeremías 1:5-6, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor mío, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. El concepto de sí no le llevaba a confiar en sí mismo. Y recordamos el caso del apóstol Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él se vio a sí mismo como el más pequeño de todos los creyentes, el principal de los pecadores, o como dice en 2 Corintios 12, nada soy. ¿Tienen razón todos ellos? Nada eran. Tenían razón para no confiar en sí mismos. ¿Por qué confiamos tú y yo tanto en nosotros mismos?
¿Por qué tú y yo creemos que sí, que podemos hacerlo? ¿Por qué tú y yo pensamos que podemos hacerlo y ni le pedimos ayuda a Dios? ¿Por qué? La esperanza del mendigo no está en lo que él puede lograr, sino en que otro le atienda, en que otro le escuche. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, abatidos, quebrantados de corazón. Dice, mi mensaje es para ellos. Dios obra para traer salvación a los que saben que en ellos mismos no hay respuesta. Los pobres en espíritu entonces son personas que confían en Dios, no tienen a dónde ir y buscan a Dios. No es alguien que se hunde en la desesperación, sabe que tiene a Dios. Y él va a Dios y se arroja a los brazos de Dios. Y esa frase bíblica tenemos que hacerla nuestra. Ten misericordia de mí. Si estamos conscientes de nuestras miserias, debemos pedir a Dios más misericordia de la que estamos pidiendo. Debe ser más frecuente nuestra petición por misericordia, porque ¿qué hace un mendigo? Hay una pregunta muy difícil. ¡Mendiga! Un mendigo mendiga. Nosotros debemos mendigar ante la presencia de Dios. Somos mendigos. Hay fe en el pobre en espíritu. Fe de que hay alguien afuera de él que le puede ayudar. En el caso del pobre en espíritu, es Dios. Dios es su ayuda. Solo siendo pobres en espíritu estaremos listos para creer en Jesucristo. Porque pensarás que en ti mismo hay lo suficiente para tú llegar al cielo. Creerás que tú no serás el ejemplo, el modelo de perfección y santidad, pero que al menos tú lo puedes lograr, lo necesario para llegar al cielo. Sin embargo, Dios dice que no. Dios dice que tienes que dejar de confiar en ti para salvarte y poner tu confianza plenamente en Jesucristo. Como yo les decía, por naturaleza, ¿en quién confiamos? En nosotros. Dios tiene que cambiar eso para que confiemos en alguien fuera de nosotros. Y es en Él que podemos nosotros salvarnos. Él es nuestro Salvador. El pobre en espíritu confía en Dios. El pobre en espíritu tiene una actitud correcta ante Dios. Porque si confía en Dios es porque yo no puedo. Y al mismo tiempo tiene que tener una actitud correcta. ¿Recuerda lo que yo te decía? Que cuando vemos a un mendigo orgulloso, alguien mendigando con soberbia, a uno no le da deseo de ayudar. Bueno, Dios dice que Él abomina al soberbio y lo atiende de lejos. Que Él habita con el humilde. Bueno, ¿qué actitud tiene un pobre en espíritu? Humildad en la presencia de Dios. Tiene que ser humilde. Reconoce la indignidad de que Dios more y habite con Él. Y somos llamados templos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan las palabras del centurión? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo no soy digno. Hay una conciencia de la indignidad para recibir la más mínima de las bendiciones de Dios. Y debe haber un quebrantamiento espiritual en el corazón, consecuente con el reconocimiento de nuestra mendicidad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. O como dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué tan quebrantado de corazón eres? Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Y tiembla a mi palabra. Recibe la palabra con una actitud adecuada. Recibe la palabra con mansedumbre. Permite, deja que el corazón se quebrante para que haga la obra. Hermanos, debemos permitir que penetre, que inunde nuestro ser, que tome posesión de cada rincón de nuestra alma y nos transforme. Mi súplica es que Dios nos haga más pobres en espíritu. Una hermana se me acercó. Vamos a ver un grupo de hermanas orando durante el servicio. Pastor, ¿por qué usted quiere que oremos? Que Dios nos haga más pobres en espíritu. Ahora mismo hay siervos de Dios orando para que Dios nos haga pobres en espíritu. Deja que la palabra penetre en tu corazón, que rompa la costra que nos envuelve y que nos hace tan insensibles, tan orgullosos, tan duros, y que nos creemos la gran cosa. Todos, hermanos, yo no estoy hablando por ustedes solamente. Yo vengo meditando en esto toda esta semana y estoy afectado con esto. Y Dios me ha hablado al corazón. Y me ha mostrado lo mendigo que soy. ¿Y qué voy a hacer? Lo que yo quiero exhortarte es lo que yo también quiero hacer. Que hagamos juntos esto. Y tratemos de ser más pobres en espíritu. Que Dios nos ayude. ¿Qué hace un pobre? ¿Qué hace un mendigo? Tiene que suplicar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. ¿Saben dónde se ve ese quebrantamiento espiritual? En nuestra vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? A juzgar por la poca dependencia en oración que vemos en grupos que se formen espontáneamente para orar, a juzgar por la asistencia a veces de los cultos de oración, nos dice, ¿qué tan conscientes estamos de nuestras necesidades? ¿Realmente nos vemos como mendigos que tienen que mendigar? O sea, ese cojo estaba ahí en la puerta del templo todos los días, porque si no, no vivía, no podía comer. Dicen, bueno, yo me voy a coger unas vacaciones. Voy a coger 10 días. No podía coger vacaciones. Y espiritualmente, tú y yo podemos coger vacaciones. ¿Podemos dejar de mendigar, espiritualmente hablando? ¿O tenemos que mantenernos rogando y tener el espíritu correcto? La mujer cananea de Mateo capítulo 15. ¿Cómo era su oración? Dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer tenía una gran necesidad y sabía que en ella no estaba la solución. Alguien tenía que ayudarle, y ese alguien era Jesús. Dice, mi hija gravemente está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron a ella, despídela, pues da voz entre nosotros. Y él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo estaba en contra de ella. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Cuándo uno pide socorro? ¿Cuando algo serio está pasando? ¿Cuando uno se está muriendo? ¿Cuando uno está ahogando? ¡Socorro! Dice, Señor, socórreme. Salió del alma, de lo más profundo de su alma. Ayuda, ten misericordia de mí. Hermanos, seamos honestos. A la luz de nuestra necesidad espiritual delante de Dios, nuestro ruego delante de Él como mendigos espirituales tiene que ser diferente. Seamos honestos, hermanos. Sabiendo que solo Él puede ayudarnos. Solo Él puede ayudarnos a mantenernos en nuestra vida cristiana. Solo Él puede ayudarnos contra las tentaciones. Solo Él puede ayudarnos a nosotros ser los esposos y las esposas que debemos para tratarnos adecuadamente, para amarnos adecuadamente. Solo Él puede darnos la gracia para
tener a nuestros hijos y criarlos en la disciplina y el temor de Dios, la sabiduría que se necesita. Solo Él puede ayudarte a tu ser un hermano que trata bien a tu hermana y a tu hermano. Solo Él puede darnos gracia para nosotros perdonarnos los unos a los otros cuando nosotros tenemos nuestros problemas y nuestros conflictos y nuestras dificultades y nuestras diferencias. Solo Él puede ayudarnos a no ser tan sensibles para reaccionar inmediatamente y sospechar, eso es por aquello, eso es por lo otro. Solo Él puede ayudarnos a dar muerte a todos esos pecados. Solo Él puede ayudarnos a controlar la lengua para hablar correctamente, con el tono correcto, para nosotros estimularnos más al amor y a las buenas obras, para no chismear. Solo Él puede mantener encendida la llama del amor a Jesucristo y nosotros poder vivir la vida cristiana para su satisfacción. Somos mendigos, necesitamos ayuda. ¿Dónde está la vida de oración consecuente con todas esas necesidades? La vida de oración que dice, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Que se oiga el clamor en la presencia de Jesucristo. Oh Señor, hazme más tierno a tu palabra. Solo Dios puede ayudarnos. Somos mendigos. Somos mendigos. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? ¿Cómo él pidió ante su ceguera y su problema? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían, cállate. Y él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que su única solución y remedio estaba en Jesús. A mí me gustó ver que el diccionario de la Real Academia define mendigo como alguien que habitualmente pide limosna. Habitualmente. Y nosotros habitualmente estamos en el trono de la gracia, pidiéndole lo que no tenemos. Somos mendigos espirituales. Y nuestra falta de oración no se corresponde con alguien que reconoce su bancarrota espiritual. Nuestra falta de oración no se corresponde con alguien que reconoce su bancarrota espiritual. Cualquiera que nos ve en nuestra vida de oración dice, no, pero parece que está bien. Y no es así. Muchas veces nuestras obras, el análisis de lo que hacemos en un día de 24 horas nos arroja más luz de si somos verdaderamente pobres en espíritu o no, que lo que decimos con nuestros labios. Lo que nos califica para ser un ciudadano del reino de los cielos es nuestra admisión de que no calificamos. Eso es lo que nos califica. Por eso decía Spurgeon que lo que nos hace aptos es nuestra ineptitud. Eres tú pobre en espíritu, porque ellos, y solo ellos, entrarán en el reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 3 el Señor habló a la iglesia en la Odisea. Le decía a esta iglesia, hermanos, a una iglesia, Cristo, que conocía el estado espiritual de los que estaban en esa iglesia. No fue un pastor, Cristo le dijo a esa iglesia. No a personas que no conocían la gracia, sino a aquellos que profesaban la gracia. Les dijo lo siguiente, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben por qué muchas veces vivimos como si no necesitáramos nada? No es porque no haya una realidad de necesidad, es porque no vemos y reconocemos nuestra necesidad. Nos vemos como si estuviéramos bien y con todas nuestras necesidades cubiertas. Arrepintámonos y damos a Dios que obre por su espíritu y nos transforme y nos haga una iglesia pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Roguémosle a Dios que nos haga pobres en espíritu. Vamos a orar. Padre,
Sabemos que, como ocurre con muchos otros temas de tu palabra, es mucho más fácil hablar de esto que vivirlo. Pero nosotros queremos pedirte en esta mañana, en esta tarde, que tú nos des tu bendición. La bendición de poder poner tu palabra por obra. Perdónanos nuestros pecados. Límpianos en la sangre de Cristo. Llévanos a Cristo para encontrar en Él el perdón y la limpieza de nuestro corazón. Que podamos venir a Él y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y que se cumpla tu deseo y tu voluntad en nuestra vida. Señor, guárdanos de poseer las características que poseían los laodicenses y ayúdanos a ser una iglesia marcada por la pobreza en espíritu. Somos mendigos, pero tenemos a un gran Dios y queremos rogarte a ti todo suficiente, Señor. Ven y suple nuestras necesidades espirituales. Ven con poder y transfórmanos. Ven y santifícanos. Ven y úsanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.